Hola, mi nombre es Viviana Largo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del programa de Psicología. Esta tarea corresponde a la fase 2 de la historia crítica de la Colombia contemporánea. El día de hoy me encuentro con el señor Luis Bedoya, servidor público, que nos va a ayudar con una entrevista sobre los hechos históricos más revelantes entre 1930 a 1946. Hola Luis, ¿cómo te encuentras? Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Cuéntanos un hecho histórico entre 1930 y 1946 que haya marcado la historia de nuestro país. Bueno, un hecho relevante que se presentó durante ese periodo fue la Revolución Marcha. La Revolución Marcha fue después de los gobiernos de los conservadores. Recordemos que los gobiernos de los conservadores duró casi aproximadamente por 40 años. Y entonces en 1930 hasta 1934 llegó el poder a la presidencia Enrique Olaya Herrera. Este presidente fue como el primer liberal después de tanto conservatismo que tuvo el país. ¿Por qué se llama Revolución Marcha? Porque fue el nombre que recibió el conjunto de reformas políticas, sociales, económicas impulsadas en Colombia durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo ya cogió después de Enrique Olaya Herrera entre 1934 y 1938. Parcialmente retomadas en su segundo mandato en 1942 y 1945, es donde se enmarca los años 1930 y 1946, una etapa de transición política conocida como la República Liberal. Se inició un cambio político conocido como la República Liberal. El país con tensiones sociales, campesinas, obras y además de unos efectos de una crisis económica mundial en 1929. Cuéntanos cuál fue una de las importancias de este hecho histórico. Bueno, también hubo unas reformas, pero estas reformas fueron muy importantes porque marcaron varios cambios. Entonces se presentó una reforma agraria, que esa fue la ley 2000 de 1936. Fue reconocida como esto marcó como un hito, una historia, porque estuvo enmarcada a una resistencia en los élites, marcó un hito en las iglesias, toda la legislación agraria. También hubo una reforma laboral, que esos fueron los derechos de los trabajadores, para que después que hubo una huelga y todo eso, para que todo el mundo tuviera un derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a sus derechos y a sus garantías como personas trabajadoras. También hubo una reforma educativa, que esto impulsó la educación pública, gratuita y laica. Se fomentó la universidad y la formación técnica. También se le hizo como una reforma al tema de la Constitución, una reforma constitucional, que esto fue en 1936. Esto más que todo incluyó como un principio a la función social, a la propiedad. Esto también fortaleció el papel del Estado garante en el bienestar colectivo. También se presentó como el tema de una reforma económica. Esto marcó un estado de intervención a la economía, promociona la industrialización, el desarrollo de la infraestructura. Son como estos temas que presentó el tema de lo de la reforma y todo eso durante la marcha. Bueno, y cuéntanos qué consecuencias hubieron para este entonces. Bueno, yo digo que más que todo las consecuencias fueron positivas, pero en general la marcha dejó como una consecuencia principal, que fue la modernización del marco legal y laboral y lo educativo y lo político en Colombia. Hubo aplicación parcial al género y frustración de los campesinos obreros por todas las reformas que se hicieron en cuanto a la... También hubo una polarización política, se sembró de los conflictos sociales. ¿Por qué se habla de consecuencias positivas? Porque hubo reconocimiento de derechos laborales, se consolidó el sindicalismo, se aprobó lo que fue el derecho a la huelga, la asociación de la contratación laboral, hubo avances significativos en la educación del país, hubo expansión en la educación pública y gratuita, que fue la importancia de lo laica.
hubo mayores sectores populares en las universidades, en la formación técnica y la reforma constitucional, que esto también marcó mucho el impacto. Si lo traemos a la actualización en Colombia, también hizo varios cambios, como todavía traemos la división entre los gremios de los conservadores y el tema de los liberales. Bueno, Luis, muchas gracias por compartirnos la historia, cosas pues que no conocíamos. Bueno, hasta la próxima. Listo, Diana, que estés muy bien. Bueno, chao. Chao.